pues la formación que tenemos ahora es la de crisis de vivienda y capitalismo rentista. Lo que vamos a ver de manera muy breve es intentar explicar cómo lo que normalmente se presentan como problemas de vivienda, que las personas no puedan acceder y permanecer en una vivienda, que les desahucien, que les suban el precio de los alquileres, que se te vaya el 50% de tu sueldo en pagar el alquiler, tiene que ver como es el resultado de un proceso de desarrollo histórico muy vinculado o completamente vinculado al desarrollo del capitalismo y que podemos comprender como que surge fruto de la tensión entre esta doble tensión entre la función de la vivienda, la función social como un hogar, como un sitio en el que vivir, y la función económica como un activo financiero, ¿no? Con valor de cambio. Lo que hemos visto que durante las últimas décadas se ha ido tensionando la división entre estas funciones y cada vez más se ha ido fomentando la función de la vivienda como un activo del que extraer renta, del que obtener beneficios, en detrimento de su función social. Y esto forma parte del desarrollo del capitalismo, que podríamos denominar un capitalismo que empieza a entrar en una fase rentista o un tipo de capitalismo rentista, donde las viviendas tienen un rol central para el funcionamiento de este sistema. Voy a dividir esta formación en tres breves partes. La primera para entender un poco cómo fue el proceso hasta 2008, qué ha pasado de 2008 en adelante, y por último, en el tercer bloque, hablar del problema de la vivienda como un elemento central de las contradicciones de este capitalismo rentista. Bueno, lo primero tendría que ver con... Tendríamos que retroceder históricamente, por lo menos hasta la década de los años 70 y la crisis de los años 70, ¿no? Básicamente el periodo que fue del periodo de la Segunda Guerra Mundial hacia los años 70 fue un periodo donde de desarrollo, de máximo desarrollo, una época dorada para el capitalismo, donde las economías industriales crecieron a un ritmo al que no habían crecido nunca. Esto significaba que podía haber crecimiento del beneficio empresarial, también aumento salarial, había empleo, había consumo, etcétera, ¿no? Es lo que se denominó el modelo fordista keynesiano. Pero ese modelo entra en crisis en los años 70, principalmente porque se produce, fruto del éxito de esos años, una situación de exceso de capacidad industrial debido a la competencia entre países, que también incluye la innovación tecnológica, que cada vez más países y más empresas compiten por los mismos mercados, etcétera, lo cual repercute en la caída de la tasa de beneficio. A partir de los años 70 se produce una situación que podemos entender como de sobreacumulación de capital. El capital ya no se puede invertir en la economía productiva, también llamada economía real, de manera rentable. Por lo tanto, tiene que buscar otros mercados donde invertirse. Aquí se produce lo que se ha denominado un arreglo, que es básicamente un proceso de reestructuración del capitalismo para solucionar este problema que tenía. A partir de entonces se impulsarán tres procesos que se han denominado como globalización, financiarización y neoliberalismo. El capitalismo entraría a partir de entonces en su fase neoliberal. Y aquí la financiarización y la financiarización de la vivienda, su transformación en un activo financiero, será un elemento central de este proceso. Básicamente porque entre la década de los años 70, podemos considerar que los años 70 es el momento donde empieza el proceso de reestructuración, pero luego a partir de los años 70 hasta el 2008 será la fase de expansión de lo que conocemos como la sociedad de propietarios. Básicamente, la sociedad de propietarios es un proyecto ideológico y político que va a ser fundamental en la reestructuración del capitalismo. Uno de los procesos para la reestructuración de la crisis de los años 70, para superarla de manera temporal, ¿no? Como diría el geógrafo marxista David Harvey, que las crisis... para empezar, que el urbanismo es central en los procesos de formación y resolución de las crisis, pero que las crisis nunca se resuelven de manera completa, sino que sus contradicciones y sus problemas se desplazan en el tiempo y en el espacio. Y la vivienda a partir de los años 70 estaría teniendo un papel central en ese proceso de reestructuración y de desplazamiento de las contradicciones del capitalismo. El neoliberalismo, como este proyecto ideológico y político, va a ser un proceso por el cual, he señalado que conlleva una serie de elementos de reestructuración, la globalización, etcétera, pero dos elementos claves van a ser el ataque al estado de bienestar. Se va a responsabilizar al estado de bienestar y la excesiva intervención del Estado para proveer bienes básicos, vivienda, sanidad, educación, seguros de desempleo, seguro por jubilación,
como una de las barreras a la economía privada y al emprendimiento, y por lo tanto va a haber que atacar al estado de bienestar y esta excesiva regulación desde una perspectiva neoliberal, pero también va a haber que atacar a los sindicatos y al salario. Una forma de aumentar de recuperar lo del beneficio empresarial va a ser a través del ataque al salario y por lo tanto el ataque a los sindicatos, que eran las organizaciones que habían permitido garantizar que en la época anterior, según crecía el beneficio empresarial, pues también creciera el bienestar de la clase obrera y de los salarios, ¿no? Había una vinculación entre salarios y beneficios empresariales, pero fruto precisamente de la existencia de los sindicatos, que eran los que se encargaban, por un lado, de forzar negociaciones colectivas con el capital que pudieran redistribuir parte del excedente hacia la clase trabajadora que estaba produciendo ese capital, y también con capacidad de presionar al Estado para que interviniera de forma favorable, ¿no? Es decir, un movimiento obrero que actuaba como contrapoder. Entonces había que desarticular también ese movimiento obrero. Entonces va a ser un proceso neoliberalismo de ataque no solo al estado de bienestar, sino también a los sindicatos, con el objetivo de romper, desarticular al movimiento obrero como contrapoder. Aquí la vivienda en propiedad va a jugar un papel muy importante, porque se va a presentar en un contexto donde se va a transformar a la población, el objetivo va a ser transformar a la población en propietaria y presentarles culturalmente la idea de que ahora mismo lo que les va a garantizar un bienestar a largo plazo va a ser la revalorización de esa vivienda. Es decir, que la vivienda nunca deje de bajar, que su precio solo suba con el paso del tiempo. Entonces, da igual que ya no tengas un sindicato que está luchando por tus derechos, da igual que en términos que tu salario real no crezca con el paso del tiempo, porque tu vivienda está creciendo a un precio mucho mayor. Y eso es lo que vemos desde los años 70 y desde los años 80 hasta el 2008, que los precios de la vivienda crecen mucho más que los salarios. Al mismo tiempo, esto, bueno, lo hemos ido... Lo mismo con digamos, los sistemas de protección social, como podría funcionar el estado de bienestar. Ahora mismo lo que siempre se dice, que el mejor seguro para la jubilación es tener una vivienda en propiedad, ¿no? Básicamente es toda estructura de aprovisionamiento colectivo surgida del modelo fordista keynesiano. Con el neoliberalismo se ataca, el capital ataca esas estructuras para desarticularlas, disolverlas, facilitar el beneficio empresarial, pero significa un proceso de desposesión hacia la población. Pero la población lo va a aceptar, en términos generales, a través de este proceso que es la sociedad de propietarios que comentaba, ¿no? Bueno, da igual que me quiten todo esto que tengo, porque ahora el Estado me va a facilitar, a través de todos unos mecanismos de ingeniería financiera, va a facilitar el crédito hacia los hogares, la sociedad, el proletariado, se va a transformar en propietarios y se van a convertir en clases medias, que ese precio de la vivienda ya nunca va a dejar de bajar, solo va a subir. Entonces eso va a ser lo que permita el consumo, es decir, una vez que cómo sube el precio de la vivienda durante los años 90, por ejemplo, o 2000, esto va a facilitar que la población pueda seguir accediendo al consumo, rehipotecando la vivienda, comprando segundas residencias al margen de su trabajo, es decir, se hacían ricos al margen de su trabajo simplemente por el efecto burbuja que producía la revalorización de la vivienda como un activo. En el caso español, este proceso fue además más pronunciado, porque la sociedad de propietarios ya se empezó a construir políticamente desde el franquismo. La célebre frase del ministro de Vivienda Arrese, el ministro franquista de Vivienda, que decía: no queremos un país de proletarios, queremos un país de propietarios. Esta frase ilustra muy bien lo que buscaba hacer la sociedad de propietarios en términos ideológicos y políticos, que básicamente es cómo conseguir que todo ese proletariado que estaba naciendo en las ciudades industriales españolas, ¿no? Madrid, Barcelona, etcétera, fruto de los éxodos rurales y los procesos migratorios de otras zonas rurales hacia las zonas industrializadas, tenía el peligro de constituir, de que se fuera generando un proletariado organizado que pudiera generar problemas políticos al régimen y al sector empresarial. Es en este momento donde transformar, por eso era una política central del gobierno franquista, del Estado franquista, transformar a la clase trabajadora en propietaria como una forma de pacificación social y de integración, ¿no? Esto sería, en términos políticos e ideológicos, digamos, la función que cumple la vivienda en propiedad hasta el 2008, pero una vez más insistir en que se ha construido políticamente, que es una forma de integración
política que lo que busca es legitimar el auge de un modelo o de una fase del capitalismo que en el fondo lo que está haciendo es desposeer a la población de recursos que tenían, empobrecerles y sobre todo atacar todas las estructuras de aprovisionamiento, de reproducción social colectivo que existían, tanto las estructuras públicas como las sindicales. Un momento clave también en la propia trayectoria de cómo se lleva a cabo este proceso en el Estado español es 1985, que es cuando se aprueba el famoso decreto Boyer, que tiene el nombre del ministro socialista que lo lleva a cabo. Y básicamente hasta 1985 la población, los contratos de alquiler se regían, son los que comúnmente conocemos como los contratos de renta antigua. Eran contratos muy garantistas que básicamente garantizaban el derecho de la persona a permanecer en la vivienda una vez firmaban ese contrato y por lo general eran alquileres muy asequibles. Lo que pasa a partir de 1985, lo que busca este decreto es liberalizar los contratos de alquiler. A partir de entonces, el precio y la duración de los contratos lo fijará las partes, el casero y el inquilino o la inquilina. Y esto lo que va a hacer es que se produce la primera burbuja inmobiliaria. Cuando nos preguntan por qué en España, en relación a otros países europeos, por ejemplo, la población prefiere vivir de alquiler vivir en una vivienda a su propiedad y no de alquiler, como sucede en países como Alemania o Suecia, ¿no? Donde el régimen de tenencia, donde la población que vive de alquiler es mucho mayor que aquí, tiene que ver, aunque se presente como una opción voluntaria, en realidad responde a procesos políticos históricos, es decir, son formas culturales de percibir la vivienda que responden a modelos económicos, a estructuras de clase en cada lugar. Aquí, para poder impulsar la sociedad de propietarios y que ésta llegara a representar a más de un 80% de los hogares antes de la crisis del 2008, fue porque políticamente se atacó el mercado de alquiler, para que vivir de alquiler fuera algo indigno que solo se permitía o a la población más pobre o a la gente joven como un momento temporal en su etapa de desarrollo. Pero en realidad aquí siempre se ha asociado, en términos políticos, era un elemento central de integración, de acceso a la ciudadanía y de considerarse subjetivamente clase media al margen de las condiciones laborales y económicas. Durante los 90 y principalmente durante los 2000 fue el proceso de máxima expansión de este proyecto, que es la gran burbuja inmobiliaria, que aquí no voy a entrar con mucho detalle, pero básicamente que a través de todo tipo de mecanismos de ingeniería financiera, como la titulización, etc., lo que se fomentó es que se endeudaran masivamente los hogares, porque el negocio estaba precisamente en eso, en todo el capital, en que cada vez más la vivienda y el urbanismo y el entorno construido fueran absorbiendo todo el capital que no se podría absorber en la economía productiva. Todo esto, para conectarlo con lo que decía al principio, tiene que ver con la crisis de sobreacumulación de la que hablaba, que podemos identificar a partir de los años 70, donde el capital cada vez tiene más dificultades para invertirse de forma rentable en los sistemas productivos y se va desplazando hacia el sector inmobiliario. Pues con el paso del tiempo esto se identifica, porque cada vez es más rentable que este capital encuentre refugio en la inversión inmobiliaria que en la inversión productiva. 2008 supone un momento de ruptura en este proceso. Se ha extendido el modelo más allá de los límites que lo hacían posible, que lo podrían sostener, y se ha inflado la burbuja más allá de lo que la economía real podría sostenerla, y eso empieza a desencadenar una serie de... hace que colapse el sistema financiero en países como España o Estados Unidos, donde la burbuja había sido muy fuerte, pues tiene impactos tienen muchos impactos, ¿no? Como hemos visto, un impacto muy fuerte que se traduce en un periodo de 5 años en cientos de miles de desahucios, más de unos 500.000 desahucios en solo 5 años, ¿no? En el caso del Estado español, y el colapso del sistema financiero, lo que lleva a que tengan que intervenir las autoridades, tenga que intervenir el gobierno, el Banco Central Europeo, etcétera, para rescatar a los mercados financieros en un contexto donde se permitía que se desahuciaran a las familias. En este momento lo que sucede es que, lejos de aprovechar el contexto de crisis o todos los fondos públicos que se estaban destinando a rescatar a las instituciones financieras, que toda esta intervención política, intervención del Estado, se podría haber utilizado para impulsar otro modelo de vivienda, lo que vemos es que sucede todo lo contrario, que lo que se busca una vez más es generar otro ciclo de especulación. Es decir,
ante la crisis, como había pasado en los años 70, lo que se busca una vez más, que ante los problemas económicos y financieros que encuentra el capital para poderse acumular e invertir de manera rentable, el inmobiliario y el urbanismo va a ser una vez más un lugar seguro donde refugiarse en el contexto de crisis internacional. En 2013 se aprueban toda una serie de medidas que tienen que ver con, la primera y más conocida es los rescates a las instituciones financieras, la creación de la Sareb, que es un banco malo, que lo que busca es absorber todos los activos tóxicos de los bancos, es decir, todos esas viviendas, todos esos solares, todos esos proyectos a medio construir que habían caído en impago, que ya en un contexto de burbuja valían mucho, pero en un contexto de crisis no valían absolutamente nada, pues el Banco Malo va a ser el encargado de absorber todos esos activos. El objetivo es facilitar y sanear, como se le llamó, las cuentas de los bancos, ¿no? Para que así lo tuvieran más fácil. Pero todo esto no fue suficiente. Los bancos, para, digamos, solucionar la crisis financiera y de liquidez que atravesaban los bancos españoles, seguían acumulando muchas viviendas y cada vez más, y viviendas que cada vez valían menos. Desahuciaban a las familias y en vez de recibir el dinero que les habían dado por el crédito, recibían una vivienda que cada vez valía menos porque los precios de la vivienda estaban cayendo en todo el Estado español. Entonces lo que sucede es que tiene que intervenir con más fuerza aún el Estado español, apoyado por Europa, para que los bancos se puedan deshacer de esta vivienda. Aquí vamos a introducir ciertas medidas. La primera es la SOCIMI, que es un vehículo de inversión financiera que va a facilitar que el dinero, que el capital internacional entre en el sector inmobiliario español, y simplemente va a ser a través de toda una serie de regulaciones, de mecanismos de privilegios fiscales para hacer más rentables esas inversiones. Por ejemplo, lo que hacen al reformar esta ley en 2012 es que las SOCIMIs no tengan que pagar impuesto de sociedades. Pero también llevan a cabo toda una serie de reformas para facilitar que se puedan convertir en vehículos que facilitan la inversión inmobiliaria en bienes que se van a poner de alquiler, ¿vale? El segundo elemento que se cambia es la ley de arrendamientos urbanos. Básicamente la ley era demasiado garantista. En aquel entonces la LAU establecía que los contratos de alquiler eran mínimo de 5 años, entre otras medidas que tenían también. Y lo que hace el mismo gobierno de Mariano Rajoy es reformar la ley de arrendamientos urbanos para acoplarla a la ley de las SOCIMIs. Entre las distintas medidas que aprueban y derechos que eliminan de las inquilinas y de los inquilinos es el reducir los años de contrato a 3 años para acoplarlo a la nueva regulación de las SOCIMIs. También aprueban nuevas medidas como las Golden Visa, que son básicamente cuando un especulador internacional, un inversor internacional quiere invertir en vivienda en el Estado español, cuando invierte más de €500,000 te dan también el permiso de residencia para facilitar. Como vemos todo el rato, son todas medidas que buscan atraer capital internacional al sector inmobiliario español. Pero estas medidas eran insuficientes. Tenemos que recordar que entre 2008 y 2013 la economía española cada vez iba peor. Estamos hablando que en esta época se supera los 5 millones de personas desempleadas en el Estado español, en torno al 26% de desempleo, y España tiene una gran crisis económica en todos los sentidos. En este momento también, entonces claro, ¿quién va a querer invertir en el sector inmobiliario español? Aquí es cuando entran en juego el Ayuntamiento de Madrid, también gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular, y la Comunidad de Madrid, gobernada también por el Partido Popular con mayoría absoluta. E inmediatamente venden casi 2.000 viviendas al fondo de inversión Blackstone y casi 3.000 viviendas al fondo de inversión Azora Goldman Sachs. Todas estas reformas se han ejecutado, se han llevado a cabo en un periodo de un año. Esto lo que hace es una regulación, es una intervención espectacular del sector inmobiliario español para que de repente lo que era un sector inmobiliario en crisis pueda resultar atractivo de cara a los especuladores internacionales. Estos fondos de inversión como Blackstone y Goldman Sachs, Blackstone se había convertido en el primer propietario de vivienda en Estados Unidos, comprando las viviendas de las familias desahuciadas por precios muy bajos para después venderlas en el futuro por precios más elevados. Lo que sucedió a partir de todas estas políticas y la entrada de Blackstone y de Goldman Sachs en el sector inmobiliario español es que a partir de entonces empezaron a entrar masivamente los fondos de inversión porque se generaron expectativas a partir de todas estas reformas políticas y de la entrada de estos prominentes fondos de inversión. Se generaron expectativas de que el devaluado sector inmobiliario español, tras la caída de los precios de la vivienda,
se podía generar en una oportunidad de negocio si los precios volvían a subir. Y cuando tienes a los grandes fondos de inversión entrando en el sector inmobiliario español, eso significa que se puede hacer negocio. Lo que sucedió a partir de entonces, pues ya lo sabemos todas y todos. La caída de los precios de la vivienda se detuvo y empezó a subir el precio de los alquileres. Y así es como como la burbuja hipotecaria y en torno a la vivienda en propiedad se transforma en un nuevo ciclo de especulación, pero esta vez articulada a través de la vivienda en alquiler. Dos elementos clave del proceso de lo que sucede de 2013 en adelante. Entre 2008 y 2013 había caído la compraventa de vivienda. Cada vez se vendían menos viviendas en el Estado español. Pero lo que pasa a partir de 2013 es que se detienen las caídas y empieza un nuevo ciclo de subidas. Es decir, que cada vez hay más transacciones de compraventa. Pero va a haber una diferencia principal. Que las viviendas se van a comprar cada vez menos con hipotecas. Es decir, no se van a emitir hipotecas para comprar esas viviendas. En 2010, para que nos hagamos una idea, por cada vivienda que se vendía se emitían 2 hipotecas, ¿vale? 1,99. A partir de 2013, más o menos, entran en equilibrio, por cada transacción inmobiliaria se emite una hipoteca, pero eso se va a ir distanciando con el tiempo. Y ahora lo que estamos viendo es que más del 50%, en torno al 60%, depende de la fuente que consultes, está hablando de viviendas que se están comprando y vendiendo sin que lleven a cabo una hipoteca asociada. Es decir, que se están comprando a tocateja, al contado, ¿vale? Entonces aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, claro, a partir de 2013, con 5 millones de parados y de paradas, 26% de desempleo, ¿quién puede comprar una vivienda? ¿Quién no solo tiene una vivienda donde vivir, pero bueno, ¿quién puede comprarse una vivienda y no necesita una hipoteca asociada a la misma? Lo segundo es que vemos un proceso de concentración de la propiedad. Es decir, que de 2008 en adelante la propiedad inmobiliaria en el Estado español se ha concentrado, como reflejan los datos del Catastro o del Banco de España. Y el tercer elemento que vemos es que cada vez es más inasequible vivir de alquiler. Políticamente esto tiene unas consecuencias brutales, porque antes hemos visto, en la primera parte de la exposición, en los primeros bloques, que la sociedad de propietarios no solo era un proyecto económico, sino que también era un proyecto ideológico y político, que buscaba dotar de legitimidad a un proceso, al neoliberalismo, que era un proceso de destrucción de condiciones de vida de la clase trabajadora, de la población. Pero que la población lo podía aceptar y legitimar, había un consenso en ese modelo gracias a los efectos multiplicadores, ¿no?, que generaba la vivienda en propiedad, ¿no?, el denominado keynesianismo de activos, ¿no? Eso, con la ruptura, lo que vemos a partir del 2013 y la nueva crisis en torno a los alquileres es que la sociedad de propietarios se rompe. Cada vez hay más población que no puede acceder a una vivienda en propiedad, pero también, es decir, y están condenados y condenadas a vivir de alquiler, surge una nueva generación inquilina, pero a la vez también hay una nueva generación de caseros que surge de las rentas más altas del país, que en este contexto de crisis, al igual que los fondos de inversión, las inmobiliarias, las empresas que aprovechan la crisis en el proceso que he descrito antes para comprar viviendas, pues las rentas más altas del país también pueden desviar sus ahorros para adquirir vivienda, acceder a financiación y comprar viviendas en este contexto. Claro, que la sociedad de propietarios se rompa tiene implicaciones políticas precisamente por esto, porque era un medio de integración. Entonces, ese medio que dotaba de consenso al neoliberalismo empieza a fallar. Y aquí es cuando podemos considerar que la ruptura de la sociedad de propietarios también es un proceso un proceso político de pérdida de legitimidad y de consenso del neoliberalismo. Podría ser un paso donde el neoliberalismo deja de ser hegemónico, digamos un proceso de hegemonía, de dominación sin hegemonía, porque empieza a erosionar la legitimidad que tenía ese sistema de organización económica y política. Siendo central la vivienda en propiedad, es decir, siendo central, digamos, siendo la causa principal la ruptura de la sociedad de propietarios. Esto hace que cada vez crece la población que vive de alquiler y que cada vez haya el problema del alquiler y de la vivienda se vaya haciendo más central, cada vez se identifica más como un problema central de la sociedad, porque lo que va a suceder es que
una de las causas principales de la desigualdad en nuestras sociedades contemporáneas va a ser precisamente la desigualdad que se genera fruto de la estructura de propiedad inmobiliaria. Es decir, que los que más patrimonio tienen cada vez van a ser más ricos, los que menos patrimonios tienen cada vez van a enfrentarse a situaciones de empobrecimiento más intensas, que el salario y el empleo ya en ciudades como Madrid o Barcelona ya no son elementos que garantizan una vida digna, aunque se tengan buenos salarios, y entonces todo esto significa que la crisis económica también se transforma en crisis política. Esto lo que nos lleva a plantear es que la crisis en torno a la vivienda y al alquiler no son simplemente o las luchas por alquileres dignos o las luchas que se generan en torno a la situación del mercado del alquiler, no son simplemente luchas para permanecer en una vivienda, sino que son luchas estratégicas en el capitalismo contemporáneo para generar antagonismo, para generar contrapoder o incluso para poder empezar a producir políticamente horizontes de carácter postcapitalistas, ¿no? El rol que tiene la vivienda, cuando hablaba antes de un capitalismo rentista, básicamente hemos empezado el primer bloque, ¿no?, de esta formación hablando sobre una realidad que respondía a ese modelo fordista y keynesiano. Ahora estaríamos hablando de un capitalismo rentista donde es más difícil la situación de estancamiento crónico y de sobreacumulación de capital se vuelve permanente, es decir, cada vez se han intensificado las dificultades que tiene el capital para invertirse de manera rentable en la economía productiva. Eso es lo que hace que de 2008 en adelante cada vez haya más capital que busca refugio en el sector inmobiliario. Y eso es lo que va produciendo, frente a unas inquilinos que no pueden acceder a una vivienda, es lo que va produciendo esta cada vez mayor concentración de propiedad en los actores que sí que pueden depositar ese dinero en las viviendas como una forma de sostener el beneficio. Esto significaría que estaría cambiando la forma de organización económica y política de nuestras sociedades y por eso se estaría hablando de un capitalismo, de un modelo financiero rentista, donde ya el proceso económico ya no se estructura tanto a través de los procesos laborales y la producción de valor y la producción de riqueza en términos materiales, sino a través simplemente de la especulación con el activo, la revalorización de los activos y la extracción de renta de los activos. Es decir, que ahora mismo el objetivo es invertir en activos, digamos, lo que genera más beneficios, hemos visto a partir de 2008 en adelante, y ahí la vivienda en alquiler en el sector inmobiliario español, por ejemplo, ha jugado un rol crucial, es que era un mercado ideal donde obtener más beneficios que en cualquier otro mercado. Lo único que había que hacer era invertir en esas viviendas, esperar a que subir el precio de los alquileres y que esa vivienda cada vez valiera más y que esa vivienda cada vez pudieras extraer una magnitud mayor de renta. Este capitalismo, en todo este proceso, hay actores podemos identificar como 5 contradicciones fundamentales que serían clave para entender el capitalismo rentista y que son claves para entender el rol que juega la vivienda y las posibilidades políticas que derivan de las luchas en torno a la vivienda por alquileres dignos, ¿no? La primera es esta disociación que se produce en el capitalismo de activos en el capitalismo rentista, la economía de activos, entre la realidad económica y material de los hogares y de los países y la realidad de la economía financiera y de los activos. Esto se vio muy bien durante la pandemia. Durante los años siguientes fueron años donde en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos mismamente, ¿no?, por coger un país central en la economía mundial, creció el desempleo, había muchas personas que no podían pagar los alquileres, pequeños comercios que cerraban y en cambio el precio de los activos no hacía más que crecer. Los precios de las subidas de las acciones de Wall Street, de las acciones bursátiles, crecieron a máximos históricos. El precio de la vivienda creció a un ritmo mayor del que había crecido durante los 2000 en plena burbuja. Entonces, aquí surge una contradicción de esa disociación entre la economía real que sostiene la vida de las personas y la economía rentista. Los multimillonarios batieron nuevos récords, cada vez eran más ricos precisamente por la revalorización de los activos y en realidad esta situación se estaba produciendo por una intervención masiva de los bancos centrales, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, que básicamente estaban rescatando a los mercados financieros
a través de programas de expansión cuantitativa, lo que hacía que todo ese dinero, en vez de ir a las familias, a los hogares, a la población, fuera a los activos y permitiera que se siguieran inflando, generando burbujas de precios. Eso es una contradicción porque lo que vemos es que se trata de un proceso redistributivo hacia arriba, de concentración de la riqueza, que aunque sea ajeno a la reproducción social de la población y de la clase trabajadora, lo que vemos es que cada vez, precisamente por esa concentración de capital, cada vez tiene más capacidad de organizar la existencia humana. Pero entonces vemos que eso es una contradicción fundamental de la realidad de esta economía rentista y de la realidad de las mayorías sociales. El segundo elemento es el rol de los bancos centrales como unos agentes que, si bien funcionan, o sea, que son actores que se supone que cumplen una función pública, no están de manera permanente y sobre todo de 2008 en adelante de manera mucho más intensa interviniendo para favorecer la salud de los mercados financieros y que los precios de los activos nunca bajen y en cambio dejando que la población no solo, digamos, un tipo de intervención política que no solo no ayuda a la población, sino que en la mayoría de los casos les está viniendo mal. Pero son actores que no están sujetos al debate político contra los que... Es decir, no son actores que se tengan presente como parte de nuestras luchas, como enemigos centrales del antagonismo que se está generando en estas sociedades, ¿no? El tercer elemento serían los fondos de inversión, los gestores de activos, que juegan un rol central, porque en un contexto de exceso de liquidez, donde hay mucho dinero que no se puede invertir de manera rentable, son los encargados de coger todo ese dinero, cooptarlo, apalancarlo y pedir créditos asociados a todo ese dinero para invertirlo de manera estratégica en un montón de sectores, entre ellos la vivienda. Lo que está sucediendo es que estos fondos están teniendo mucha capacidad para acumular, para cooptar muchísimo capital, que no es solo suyo, sino que es de fondos de pensiones, de gobiernos, de aseguradoras, de las grandes instituciones financieras, para invertirlo de manera estratégica y gestionarlo de manera muy agresiva, como hemos visto con las entradas de los fondos de inversión en el Estado español. Esto lo que hace es que cada vez tienen más capacidad de organizar la existencia humana, invierten en todo, estamos viendo que invierten en hospitales, que invierten también en residencias de personas mayores, que están invirtiendo en todas las infraestructuras que hacen la vida posible, porque en un contexto donde no hay mercado rentable en la economía productiva donde depositar este capital, van controlando cada vez mayores sectores y a través de estas prácticas tan agresivas de gestión aumentando su rentabilidad. Y el caso de la vivienda es un caso paradigmático, ¿no? Lo que está pasando en el Estado español, pero también en muchos otros países. El cuarto elemento es que ya no nos enfrentamos, ahora mismo los mecanismos centrales de empobrecimiento de la población no es a través de la explotación laboral y el plusvalor en la economía productiva, sino a través de mecanismos de expropiación directamente o apropiación de la riqueza de la población. Como podemos ver, en el caso de la vivienda es un caso paradigmático, ¿no? Simplemente porque las condiciones del mercado se lo permiten a los caseros, te duplican el precio del alquiler sin que haya cambiado nada. Las condiciones de la vivienda no han cambiado, tu sueldo no ha cambiado, pero de repente tu casero te puede pedir un 50% más, un 100% más de tu sueldo simplemente porque políticamente es legal que te lo pida, ¿no? Entonces, cada vez surgen nuevas formas de empobrecimiento asociadas al rentismo, siendo la vivienda un elemento central de empobrecimiento. Y otra contradicción sería que la última contradicción a señalar sería que este régimen, que este capitalismo rentista cada vez depende más de la intervención política directa y en procesos y la política cada vez juega un rol más central en la redistribución de la riqueza hacia arriba. Es decir, en el caso del alquiler se ve muy claramente, con otro tipo de política no nos podrían empobrecer como nos están empobreciendo con el alquiler. Por lo tanto, ¿por qué no cambia este tipo de política? Es decir, la intervención política tiene un rol central en la redistribución de la riqueza hacia arriba y en el empobrecimiento de la población. Estas contradicciones son elementos centrales a modo de hipótesis, ¿no?, del capitalismo rentista y que es lo que convierte a la vivienda y a la vivienda en alquiler en un eje central o un eje estratégico central de las luchas contemporáneas, de las luchas anticapitalistas o que buscan superar el capitalismo como forma de organización social. Ya por ir cerrando y en resumen, lo que estaremos viendo es que esta tensión entre la vivienda como hogar y la vivienda como activo se ha ido tensionando hasta el punto que se ha favorecido tanto políticamente la función de la vivienda como activo
que la vivienda se ha convertido en un lugar estratégico de refugio de capital, en un contexto donde el capital no se puede invertir de manera rentable en la economía productiva, y eso está trastocando la estructura de propiedad de nuestras sociedades, está rompiendo la sociedad de propietarios y está haciendo que haya cada vez mayores sectores de la población que no podemos acceder a una vivienda en propiedad, o por lo menos por nuestros propios medios, porque aquí las herencias juegan un rol central. En el momento en el que las viviendas, en todo este proceso que he descrito, se convierte en un eje estratégico central para los procesos de acumulación, para la reproducción del capitalismo, en un contexto en el que el capitalismo se vuelve rentista, donde se rompen o cada vez tienen menos pesos los mecanismos fordistas y keynesianos, y cada vez tienen más peso en la organización social los mecanismos financieros y rentistas, siendo la vivienda el eje central de ese capitalismo rentista, ya que la vivienda y el sector inmobiliario es el sector que acumula una mayor riqueza a nivel global en la economía contemporánea. En todo ese proceso donde la vivienda se convierte en un instrumento central para la reproducción del capitalismo, las luchas, en este sentido, las luchas por alquileres dignos, la lucha por generar conflictos en torno a la vivienda, se convierten en luchas centrales contra ese modelo. Se convierten en luchas centrales desde las que generar contrapoder, desde que producir nuevos antagonismos y desde que transformar la explotación o la expropiación que vemos en torno al alquiler en procesos de organización política y de lucha política. ¿Significa eso que la lucha por la vivienda tenga que ir sola por sí misma, que sea suficiente la lucha por la vivienda por sí misma? Por supuesto que no. Por eso, por ejemplo, desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos estamos trabajando la hipótesis de un sindicalismo de base que nazca de las crisis, que identifique luchas estratégicas, que identifique contradicciones centrales del capitalismo contemporáneo y luchas estratégicas que nos sirvan para ir organizándonos, ir creando un sindicalismo de base que nos sirva para acumular fuerza social y poder social, ir produciendo un contrapoder que vaya más allá de la vivienda, que no sea solo luchas en torno a la vivienda, pero donde la vivienda sea un elemento central para la construcción de ese bloque social o bloque histórico de carácter contrahegemónico. Y yo creo que con esto ya he explicado un poco de manera muy resumida cuáles son las tensiones principales en torno a la vivienda y por qué la vivienda es un elemento central en la reproducción del capitalismo contemporáneo, de lo que denominamos capitalismo rentista.